El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola la podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Una vez más, el día de hoy se nos presenta en la primera lectura un pasaje de la carta a los Hebreos, donde se resalta el sufrimiento y la persecución a la cual ellos eran sometidos, precisamente por su conversión al cristianismo. Cabe de resaltar que en medio de todo ese dolor que ellos atravesaban, Dios suscitó en sus corazones generosidad, fraternidad, solidaridad. Nos dice el texto: otras compartieron los sufrimientos de los hermanos que eran maltratados, se compadecieron de los que estaban en la cárcel e incluso aceptaron con alegría que los despojaran de sus bienes, sabiendo ustedes que están en posesión de otros mejores y perdurables. Eso es interesante resaltarlo, porque yo lo he visto con mis propios ojos, lo he vivido, que cuando hay situaciones complejas en las cuales hay sufrimiento, las personas, si se abren a Dios, tienden a ser generosas, tienden a ser solidarias, y si sufren, pues sufren todos. Esto tiene que ser realmente, pues, la conducta, la manera de obrar de cualquier cristiano, precisamente porque al sufrir uno, sufre Cristo mismo. Y por eso se nos llama a ser, pues, solidarios, entre otras cosas. Se nos invita, por medio de esta lectura, también a permanecer fieles, a ser perseverantes, sabiendo que la perseverancia nos trae como recompensa, pues, la gracia de Dios, estar unidos a Dios y eventualmente la salvación eterna. Pidámosle al Señor que nos dé, pues, también ese mismo corazón, para que en medio de nuestras carencias y sufrimientos seamos solidarios con el prójimo, especialmente con el más necesitado. El Evangelio nos presenta un pasaje en el cual Jesús quiere comparar el reino de Dios con algo que los que lo escuchan puedan entender. Hay que recordar que cuando se habla del reino de Dios, reino de los cielos, Jesús personifica ya lo que es el reino de Dios. Ahora bien, hay algo bien interesante que hay que resaltar. Cuando se habla del reino de Dios, es literal, es el reino de Dios, no es nuestro reino. Y por eso Dios es el que pone las reglas y organiza su reino, en el cual nos invita a estar con Él. Nosotros somos participantes del reino, en la medida en la cual Dios nos concede la gracia y nosotros también vivimos una vida apegada a sus mandamientos. Pero el reino es de Él. Esto lo digo, queridos hermanos y hermanas, porque muchas veces corremos el riesgo de sufrir de algo que puede ser perjudicial para nosotros y para los demás. Y es el exceso de control.
Cuando se habla de autocontrol, por supuesto sabemos que es algo positivo. Yo tengo que autocontrolarme de tener excesos de actitudes que son equivocadas, hábitos malos. Tengo que autocontrolarme. Pero en ocasiones nosotros dejamos que el exceso del control, no solamente sobre nosotros, sino sobre los demás, sea pues una forma de vida nuestra. Y por medio de esto entonces no dejamos que Dios actúe plenamente y que tenga realmente la última palabra. Sí es bueno planear nuestra vida, sí es bueno tener sueños, esto me parece excelente, pero nunca atar las manos de Dios para que Él obre, porque al fin de cuentas todo le pertenece a Él. Yo le soy sincero, una de las cosas que al menos yo como sacerdote he luchado a lo largo de estos más de 13 años de sacerdote es el no caer precisamente en el exceso de control, porque uno como ministro en la iglesia tiene ciertas responsabilidades, ciertas personas a las cuales tiene que guiar. Y lo tiene que hacer uno con mucha responsabilidad, porque realmente considero que Dios nos pedirá cuenta de cómo hemos llevado pues el rebaño que Él nos confió. Pero hay que tener mucho cuidado de no caer en el exceso, porque entonces cuando uno cae en el exceso de querer controlar a los demás, entonces en vez de hacerle un bien, termina por hacerles un mal. ¿Y qué pasa cuando nosotros entonces queremos controlar excesivamente a las personas? Que pues cortamos a ellos la capacidad de iniciativa, de que puedan actuar, de que puedan tener sus propias decisiones, aunque sean malas, pero también de las decisiones malas se aprende. Algo que yo he comprendido muy bien es que uno no es eterno en una parroquia tampoco. Y cuando uno quiere entonces controlar excesivamente a las personas y después se va, ¿qué pasa entonces con estas personas que se acostumbraron a mi estilo? Terminó entonces por hacerles un daño. Pidamos al Señor, queridos hermanos y hermanas, que podamos comprender bien esto. El reino de Dios es de Dios. Que no caigamos en el error entonces de querer tener el mismo poder de Dios o incluso sobrepasar el poder de Dios. Que comprendamos que el reino de Dios nos trae libertad, nos trae paz, nos trae amor, pero sobre todo nos trae esperanza. Sepamos también que Dios obra en el silencio, que Dios obra en medio de la calma, de la paz. Muchas veces caemos en desesperación cuando tal vez vemos que no damos un progreso espiritual como lo hemos querido o como lo hemos buscado. Pero hay que comprender que la semilla entonces va creciendo en el silencio e incluso sin verse. Esto es lo que debemos tener presente. Simplemente busquemos ser tierra fértil y dejemos que Dios, por medio de su gracia, trabaje en nosotros para que de esa manera nos transforme y nos permita ser santos como Él es santo. Así sea.